Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Ha venido a visitarnos esta mañana el doctor Aldo Vázquez. Él es o ha sido ministro de Justicia y es vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, una magnífica universidad que yo siempre recomiendo. Estas son épocas en que hay que empezar a ver en qué universidad pueden seguir alguna carrera los chicos, las chicas que salen de los colegios, y esta realmente es una muy buena alternativa que yo en lo personal recomiendo exploren de todas maneras. Doctor Vázquez, qué gusto saludarlo. El gusto es mío, muchas gracias por su gentil presentación. No, al contrario, gracias por venir a conversar con nosotros. Ahora, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya es una universidad de una formación muy consistente, una formación, digamos, que viene de los jesuitas, ¿no es cierto? Y quería preguntarle, haciéndole el link con esto, porque han habido cambios en la iglesia muy importantes en los últimos tiempos. Cuando nombraron a Monseñor Barreto como cardenal, digamos, algunos apuntalamos un comentario en términos de una relación más coherente con Vaticano y con el propio Papa Francisco. Pero ya en los cambios en la universidad, en la Arzobispado de Lima, con Monseñor Castillo, dijimos, el Papa ha terminado de, creo yo, hacer un vínculo directo entre lo que quiere para la Iglesia peruana y lo que él estaba profesando. Sobre esos cambios que habría que decir y sobre las críticas que le han hecho a Monseñor Barreto estos días, porque salió a decir que el fujimorismo no había expresado muestras de cariño por el país en su comportamiento en los últimos tiempos. No, bueno, yo creo que en primer lugar, y lo digo simplemente como católico practicante, creo que el Papa Francisco, a través de una serie de designaciones episcopales en los últimos años, va expresando esta vocación, esta voluntad que él ha subrayado en más de una oportunidad. Él quiere pastores con olor a oveja, ¿no? Es decir, pastores que estén muy cerca del pueblo católico, pastores que sean sensibles a la realidad social, y en ese sentido las designaciones a las que usted alude evidentemente expresan esta línea pastoral del Papa Francisco. En relación a los dichos, en relación a declaraciones del cardenal Pedro Barreto, yo en verdad lo único que creo que vale la pena señalar es que el cardenal, cuando uno lee la entrevista, creo que el tono y la intención de sus palabras apunta más bien en el sentido de convocar incluso a las personas o a los parlamentarios de Fuerza Popular a una línea de conducta. Y entonces lo que yo percibo, y lo repito casi textualmente, dice: hay gente buena en Fuerza Popular y no deberían sumarse a consignas. A mí me parece que ese es el mensaje fundamental. No podemos estigmatizar a las personas por el sector político al que pertenezcan. Lo que sí podemos es cuestionar sus conductas políticas y demandar que asuman más bien posiciones consistentes con las demandas populares. Y lo dijo además en un contexto muy determinado, que es el del blindaje al congresista Donaire, por un proceso que ya lleva 12 años, como sabe la opinión pública, por robo de gasolina, y que por supuesto daña considerablemente no solo la imagen del Congreso, sino la propia moral pública. Sí, no, y acompaña Cardenal Barreto su reflexión, un análisis que no es muy difícil de hacer por el comportamiento de Fuerza Popular en su alianza con el APRA en los últimos tiempos. Dice: ¿cómo no mirar con preocupación el hecho que, habiendo tenido una mayoría tan importante en el Congreso, no hayan procurado los cambios y las reformas que son necesarias para el país? Sí. Lo que me hace, dice, imaginar que pues no tenían una idea sobre eso y de pronto no lo hacían porque no tenían tampoco cariño por eso. Digamos, una versión más bien, y han dicho, no, bueno, a Cipriani se le criticaba por hablar, y por qué a Barreto no se le puede criticar. Sí, hechos que por lo demás son absolutamente evidentes, ¿no? Sí. Es decir, la claro, falta... Digamos, uno ve la televisión y llegaría a la misma conclusión. Pero ¿no? hay sino que repasar cuál ha sido la agenda política de Fuerza Popular en estos 2 años y medio de mayoría parlamentaria, ¿no? Sí. Pero al margen de ello, insisto en que hay en esas declaraciones una intención más bien de pedir y de demandar, que es lo que demandamos todos los ciudadanos, que se actúe
conforme a criterios básicos de convivencia ciudadana. Lo que no es posible es que se sostenga el blindaje respecto de un parlamentario por su condición de tal. Todos sabemos que la inmunidad parlamentaria tiene un solo sentido, que los congresistas no sean objeto de persecución política por sus dichos, por su actuación dentro del Parlamento o por las iniciativas parlamentarias que puedan plantear. Pero este no es el caso. Estamos hablando acá de un delito cometido hace 12 años y que es además un delito claro de corrupción en un momento en que el país está puesto de pie en lucha contra la corrupción. No, y además que pasó por el sistema de justicia y hay una sentencia ya concreta sobre eso y digamos esto es en contra de lo que es el buen comportamiento y buen desempeño de muchos militares que a veces tienen que combatir grandes problemas con unas condiciones en una situación muy precaria y alguien se estaba robando gasolina, digamos, de esa institución. Es una traición a la propia institución, sin duda, ¿no? Sin duda. Es gravísimo, por supuesto, ¿no? Sí. Es en ese contexto, entonces, en el que, naturalmente, la indignación de todos los ciudadanos lo que le reclama a los parlamentarios es un comportamiento acorde con su función. Sí. Doctor Aldo Vázquez, quería ahora llevarlo a todo lo relacionado con la Junta Nacional por la Justicia. Ayer el diario El Comercio publica ya la realidad. Dice, esta Junta Nacional por la Justicia tiene que revisar 1.500 casos, 800 ratificaciones y todo. Entonces uno suma todos los datos y dice cómo y con qué. Es decir, la voluntad de cambiar la justicia, empezar por el presidente y validada por un referéndum donde la gente ha opinado sobre el tema, está muy bien. Y la ley, ahora le voy a preguntar su opinión sobre cómo ha quedado, pero llevar esto a la práctica va a ser muy difícil y estamos frente a lo que usted advertía ya hace varios meses, que estamos frente a una gran buena voluntad, pero que en la práctica no van a resolver el problema. Así es. Yo creo que otra de los muchos fallos del Congreso y de la mayoría parlamentaria tiene que ver justamente con la decisión que se adoptó respecto del fenecido Consejo Nacional de la Magistratura. Al declararlo en reorganización, en verdad no se ha producido ninguna acción que haya buscado reorganizarlo, sino por el contrario, lo que ha ocurrido es que hay una parálisis dentro de la institución. Por supuesto, la institución en este momento no tiene actividad alguna y entonces será mucho más difícil aún cuando se incorporen los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, reconstruir todo el aparato administrativo que les sirva de soporte para poder enfrentar los cientos o miles de casos que tendrán que revisar respecto de la situación de jueces y fiscales del país. De modo que tenemos ya 9 meses más o menos de parálisis respecto de... No, y que se acaba el plazo de la emergencia en marzo. Se acaba el plazo de la emergencia. Seguramente no tendremos una Junta Nacional de Justicia constituida antes de junio de este año. Y cuando eso ocurra, todavía sus nuevos integrantes tendrán que reconstruir un aparato administrativo que hoy día es casi inexistente. De modo tal que tendremos que esperar seguramente todavía un tanto para que pueda plenamente cumplir sus funciones esta Junta. Entre tanto, por supuesto, la tarea fundamental es garantizar que los nuevos integrantes sean personas idóneas. Sin embargo, la ley ha dejado, como sabemos, también un resquicio para que puedan acceder personas cuya independencia, cuya autonomía no esté suficientemente garantizada cuando se admite que puedan participar eventualmente personas que hayan militado en partidos políticos. En partidos políticos y además, como bien caricaturiza el otro día Carlín en una de sus editoriales, hasta los propios miembros del Consejo de la Magistratura podían postular porque inclusive no se prevé ahí como un impedimento el hecho de que estén involucrados en estos casos, al margen de que no tengan sentencia, porque claro, el principio constitucional es la sentencia firme, pero si tú tienes gente que está vinculada a estos hechos y está siendo investigada, algo tendrías que hacer en el ámbito de la probidad para, digamos, impedir que pase, ¿no? Así es algo que hemos comentado en otras oportunidades, ¿no? La valla para acceder a determinadas posiciones no puede seguir siendo solamente la establecida en la Constitución del Estado en lo que se refiere a la presunción de inocencia. Porque claro, en esos términos, hasta el más avesado de los delincuentes encarcelados podría
pueda aspirar a posiciones de la mayor envergadura. Sí. Para determinados casos, sin duda que hay que elevar las condiciones y eso es posible hacerlo, y creo que en la ley también debió haberse hecho mayores precisiones respecto de las garantías de idoneidad ética y profesional que son exigibles para una función de tanta envergadura. Ahora, y la otra cara, digamos, de todo este proceso que hay que efectivamente ver con un principio de realidad, porque no se va dentro de poco resolver el problema, la Junta va a tener que conformarse, después todo el equipo técnico, en fin, estamos hablando, yo creo que en la práctica ya el otro año que se van a empezar a tomar algunas medidas sobre esto. Me decía el otro día el expresidente del Poder Judicial, Prado Saldarriaga, que él ve que hay un reacomodo, hay una recomposición de estos sectores en algunos distritos judiciales, y él lo expresaba a tono de preocupación, porque esta gente sigue actuando, o sea, no es que va a esperar que su caso se resuelva cuando llegue la Junta. Esta gente involucrada en estos casos está operando. De hecho, en el Poder Judicial han sido determinantes en la elección del presidente del Poder Judicial. En el Ministerio Público sigue siendo mayoría en sí, las esferas supremas, digamos. Sí, está claro además que el único juez supremo que ha salido tras toda esta crisis es el señor Inostroza, que está todavía en España a la espera de extradición. Y vemos efectivamente cómo es que se producen algunos movimientos que llaman la atención. Por ejemplo, esta investigación que se inicia contra el fiscal Pérez y contra el juez Concepción Carhuancho, ¿no? Que es absolutamente injustificada, ¿no? Abrir una investigación por abuso de autoridad cuando se trata del ejercicio regular de las competencias de los magistrados. No estamos hablando acá de una intervención ni siquiera al despacho del fiscal de la Nación o a la vivienda del entonces fiscal de la Nación, sino de asesores, de funcionarios. No, además el argumento, doctor Vázquez, es que como es asesor del fiscal de la Nación, casi que él, digamos, la protección que tiene el fiscal de la Nación... Casi una suerte de inmunidad constitucional. Exactamente, a los asesores, absurdo, a los trabajadores, a todos. Por supuesto, eso es absolutamente absurdo. Entonces, no cabe en un razonamiento jurídico que un fiscal pueda abrirle proceso a su colega por proceder de esa forma. Es decir, es una limitación objetiva a la actuación y a las competencias propias del Ministerio Público y del Poder Judicial. ¿Intuye o le atribuye eso no a un hecho razonable, sino a, de alguna manera, una práctica o una acción de este grupo que se está reubicando en el Ministerio Público? ¿Lo atribuye, por ejemplo, a que esto está siendo manejado por el ex fiscal de la Nación, pero todavía fiscal supremo, por ejemplo, Chávarri? Bueno, yo creo que es muy difícil hacer una afirmación contundente en ese sentido, pero lo que sí puedo señalar es que hay determinados gestos, determinadas circunstancias que avalarían esa tesis. Ajá. Y en el caso de la investigación al fiscal Vela Barba, porque supuestamente se expresó indebidamente contra otro fiscal, que era Peña Cabrera, al decir que burocratizaba mucho la cooperación internacional, ¿qué le parece? Pues han abierto una investigación preliminar. Sí. Es absurdo, ¿no? Porque además, primero que estamos hablando no de ofensas, no de insultos, no de agravios, ¿no? De diferencias de opinión, de diferencias de criterio, ¿no? Que no pueden ser pues, en ningún momento judicializadas al extremo de abrir una investigación preliminar. Sí. Es evidente de que hay entonces pues, posturas que llaman a sospecha, ¿no? Sí, y le llama a algún tipo de sospecha los pocos avances que hay en las investigaciones o en los casos vinculados al ex fiscal de la Nación Chávarri. Digo, no solo en el Congreso, sino también en el propio Ministerio Público, porque yo he tenido que conversar con personas cercanas un poco a estos temas y me decían, oye, en ningún lado está en serio avanzando nada contra Chávarri. O sea, no hay nada que uno diga, el Ministerio Público ya avanzó y dentro de poco hay algunas medidas. Y en el Congreso se dieron algunos pasitos, pero ahí se han quedado porque ya estamos adormecidos con otros temas. Sí, bueno, yo creo que ahí hay una dificultad también que tiene que ver con la falta de información. Y creo que la fiscal de la Nación, la doctora Zoraida Ábalos, debería seguramente disponer que se informe a la opinión pública sobre el estado de avance en cada uno de estos procesos que generan tanto interés público. Sí, y en el caso de lo que va a pasar esta semana, el jueves es determinante, porque los fiscales que están vinculados a la investigación de lo que se ha conocido como el caso Lavallato
van a firmar el acuerdo con sus pares y con la empresa Odebrecht, digamos, para que colaboren en esta investigación. ¿Qué va a significar desde su punto de vista, en términos muy concretos, eso, si es que uno tiene en cuenta el intento de boicot que han salido de varios lugares, ¿no? Bueno, yo creo que es una gran oportunidad, por supuesto, para que la opinión pública y, por supuesto, para que jueces y fiscales tengan acceso a información de primera mano en relación a los casos de corrupción que involucran a empresas brasileñas. Y creo que, por supuesto, es una gran ganancia, un gran beneficio para el país que esto ocurra. Los cuestionamientos que se han hecho a este acuerdo ante expectativas de compensaciones económicas mayores por parte de Odebrecht son irrisorias. Esos cuestionamientos son irrisorios, considerando el beneficio que tiene para el país el conocimiento de con cierto detalle de las coimas que pudiesen haberse ofrecido durante los últimos gobiernos. Porque, como hemos comentado en otras oportunidades, el costo que tiene la corrupción para el Perú es infinitamente mayor que una indemnización que puede dar tal o cual empresa. Se estima que el costo de la corrupción en el Perú, como sabemos, es alrededor del 10% del presupuesto general de la República. Estamos hablando de no menos de 15.000 millones de soles al año que se pierden en corrupción. De modo tal que si logramos que alguna vez no haya impunidad en nuestro país y que sean sancionados los responsables de la corriente política que fuere, del gobierno que fueren, ¿no? Si logramos que eso ocurra, seguramente habremos dado un gran paso para disuadir a las redes de corrupción que se mantienen independientemente de los gobiernos, porque ya vemos que la corrupción es un mal endémico de nuestro país, que no está vinculada exclusivamente a tal o cual gobierno. Puede acentuarse probablemente la corrupción en unos o en otros gobiernos, pero está presente en el Estado. Entonces debe saberse que en el Perú no habrá impunidad para que eso de alguna forma contribuya a que la corrupción se atenúe sustancialmente en nuestro país. Ojalá desearíamos desapareciera alguna vez. Sí, no, yo creo que efectivamente hay que sancionar a quienes, sea de donde sea y vengan donde vengan, participaron de esos actos de corrupción. Pero lo que hay que desmantelar es el mecanismo que está instalado y que hace que siempre funcione, ¿no? Termino preguntándole... Es un mecanismo que se origina con el financiamiento de campañas electorales. En nuestra universidad tenemos un estudio que hizo nuestro Instituto de Ética y Desarrollo que describe todo ese círculo de corrupción que se inicia con el financiamiento de campañas en todos los niveles, municipal, regional, nacional, y luego con la irrupción de asociados, de amigos, de los financistas en posiciones de gobierno que luego son las que otorgan la buena pro para las obras públicas. De acuerdo, que es justamente el mecanismo. Pues. Termino preguntándole, Osvaldo Vázquez, agradeciéndole su visita, por lo que me hace notar acá también que nos están siguiendo, ¿no? Que la Junta Nacional por la Justicia va a tener como integrantes a 2 rectores, representantes de sociedades públicas y privadas. ¿Qué en particular se debería observar para que en esos 2 casos, digo, ya usted habló de todos los miembros, pero en esos 2 casos, como medidas de transparencia para que se elijan los mejores? Bueno, yo creo que tiene que haber un proceso previo durante la elección. Usted sabe que en algunos organismos públicos, antes en el Consejo Nacional de la Magistratura, pero también en el Jurado Nacional de Elecciones, hay representantes de las universidades. Mi impresión, sin embargo, es que en estos procesos no hay suficiente transparencia. Por ejemplo, la posibilidad de que los ciudadanos podamos formular tachas eventualmente, prácticamente es inexistente, de modo tal que mi pedido en ese sentido sería más bien porque las universidades hagan públicas todas las fases del proceso y que haya una fase en particular que permita que puedan presentarse tachas, de tal manera que pueda discutirse. Y que tengan tiempo razonable para discutirse, pues se las ponen y dicen en 2 días, no, tiene que discutirse. De tal manera que la opinión pública y los medios de comunicación
puedan hacer un cierto seguimiento de cuál es el fundamento de esas tachas, si es que lo tiene, ¿no? Y podamos estar advertidos de la posibilidad de que, en fin, de que pueda llegar alguien sin competencias suficientes, sobre todo de orden moral, para integrar una junta de esa naturaleza. Doctor Aldo Vázquez, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Siempre interesante su punto de vista. Ha sido el ex ministro de Justicia que ha conversado con nosotros, que además es vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Tengo que ir a una pausa, regreso en un instante, estamos aquí en No hay Derecho. Ya regresamos en No hay Derecho.